Mecenacos, ¿qué tal? Muy buenas, un día más aquí con todos vosotros. Dios mío, mi vida, qué follón tengo liado con los vídeos. Y voy a poneros también la banderilla para rematar. Y la banderilla para rematar es precisamente con el aceite esencial extracto de perejil, que también se utiliza en perfumería y también se utiliza para la alimentación. Bueno, señores míos, señoras mías, el extracto aceite esencial de perejil. ¡Ay, fíjate qué rico, qué frondoso, qué verde que era mi valle! Con este líquido que se nos presenta transparente pero con una coloración ambarada naranja. Bueno, resulta que aquí sí que no tenemos una sustantividad tanto en cuanto a la duración que pueda tener. Esto chirría, tengo que echarle aceite. En cuanto a lo que es la duración del aroma del extracto del perejil, pero tenemos otra serie de consideraciones que es tanto en cuanto a la solubilidad. Evidentemente ya sabéis que se puede disolver perfectamente en alcohol, pero con el agua ya tenemos un problema. Así que voy a decíroslo rapidico si lo encuentro y esto se activa ya. Efectivamente, soluble en alcohol y aceites fijos. Y para el agua necesitaríamos 27 miligramos litro a 25 grados centígrados. Se entiende que es insoluble en glicerinas y en agua. Vale, lo que pasa que con respecto a él, efectivamente huele a perejil. Huele a perejil, tiene tono herbal, súper verde y además con unos rasgos frondosos. En cuanto a lo que es la aplicación, que es donde yo quería meterme de verdad, dadme un segundo porque esto sí que es muy importante. Aquí está. Vale, vamos a ver. La cantidad máxima recomendada es del menos 0,20%. ¿Por qué? Porque el extracto, el aceite de perejil contiene fototoxinas. Problema que hay con esto. A nivel de lo que es la aplicación en perfumería no hay problema, siempre y cuando atiendan al 0,20%. Pero tenemos un problema añadido que es con la alimentación, aunque también podría venir por la parte de lo que es otras sustancias. Me explico. Es decir, en cuanto al empleo global, no solamente del perejil, sino de otras sustancias que van incluidas en perfumería, tanto como en alimentación, habría que tener en cuenta ese menos 0,20%, si no recuerdo mal, que es sumatorio. Quiero decir, la cantidad máxima en fototoxinas es del menos 0,20%, pero tienes que sumar que si hay más sustancias con fototoxinas, el máximo total debe de ser de menos 0,20%. No se debería de exceder. Esto es la recomendación IFRA, ¿eh? La recomendación europea da un poco más de margen, pero me quedo con la que asusta de verdad porque la mayoría de las empresas están dentro de IFRA y la deben de cumplir a rajatabla. Ya sabéis que IFRA es una asociación, no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Europea ni con nada. Es un lobby que te mueres, eso sí es cierto, pero no tienen nada que ver. Pero todos los que están recogidos dentro de IFRA tienen que pasar por el aro. Así que si incluyen lo que es el aceite esencial, el extracto del aceite de perejil con otras sustancias con fototoxinas, no deben de excederse del menos 0,20% de esa concentración. A partir de aquí, por eso digo que, ojo, cuidado, porque también hay experimentación con animales y hay aplicación alimentaria. ¿Cómo no? Donde veis que aparece el aceitico, el extracto de perejil, pues más cuidado. Por eso digo que, hoy fíjate, lleva perejil, ¿no? Bueno, pues lleva perejil, pero el perejil contiene fototoxinas que, como nos pasemos con el perejil, Dios mío de mi vida, la que se puede liar aquí. Y sobre todo ellos que lo trabajan, no es como trabajarlo cuando tú lo coges del jardín o te lo compras fresco, que tiene fototoxinas, por supuesto, pero no es lo mismo. Ahí estás echando la planta y estás cocinando y qué rico que está, Dios mío, con la paella, con el arroz y con lo que sea. Pero es diferente, pero aquí estamos hablando de concentrados, estamos hablando de extractos, estamos hablando del aceite. Así que voy a coger el teléfono y vamos a empezar a decir ratas, conejos y cobayas.
Nos comentan que como tope máximo dentro de la normativa y con el consumo humano, la solución del 2% no produciría en principio irritación ni sensibilización. Pero eso en principio, pero claro, la normativa IFRA es mucho más dura al respecto. En cuanto a la toxicidad oral parental, nos encontramos que en el ratón, con 1520, hasta luego, además produce un comportamiento de somnolencia, actividad deprimida general, problemas pulmonares en el tórax, es decir, todo lo que es respiración, problemas, también da disnea en el riñón, tenemos problemas en el uréter y la vejiga y también tenemos que el volumen de orina se disminuye de una forma bastante preocupante cuando te pasas tomando esta cosica de perejil que está tan rica. Bueno, pues nos encontramos que con 3300, oral rata, hasta luego, toxicidad dérmica, tenemos que en la piel del conejillo de Indias causa problemas muy graves, ya sabéis, a los 5000 miligramos kilo. También tenemos que hay reconocido una toxicidad en alimentos y cosméticos, pero nos dan el volumen y la página y paso de esto. Piel del conejo, toxicidad en 5000 miligramos kilo. No hay toxicidad determinada por inhalación y lo que ya nos encontraríamos sería directamente lo que a Cristina y a mí nos da tanto miedo personalmente, que son el mogollón de productos en los cuales se utiliza para la cocina, productos preparados todos ellos, evidentemente. Y es que, por ejemplo, tenemos que en las sopas son 66 partes por millón máximo. En caramelo blando, 6 partes por millón. En verduras procesadas, 1 parte por millón. En productos cárnicos, 63 partes por millón. Aquí tendríamos caramelo duro, 1000 partes por millón. En salsas, 6 partes por millón. En gelatinas, 10 partes por millón. En helados y frutas, mírate, no hay mucha gente, bueno, aquí el 0,25. Y luego tendríamos los productos lácteos congelados, 1 parte por millón. Pasaríamos luego a condimentos, que aquí ya la cosa se eleva a 64 partes por millón. Y si nos vamos a la goma de mascar, vamos a flipar. Y yo no entiendo por qué esta cantidad tan sumamente bestia. 12.500 partes por millón. Bueno, eso representativamente es poquísimo, pero claro, 12.000 es de las cantidades más altas que he estado dando. Pero cuando lleguemos a los horneados, os vais a caer de espaldas. Entonces, porque es también altísima. No es tan alta, pero es muy alta. Tenemos en bebidas alcohólicas también se utilizan 2 partes por millón. En bebidas sin alcohol, 2 partes por millón. Y ahora en los productos horneados aparecen 24 partes por millón. Estamos hablando del máximo promedio, ¿eh? Siempre es máximo promedio. Madre mía, Virgen Santa, la que se puede liar con todo esto. Como haya alguien incompetente haciendo esto, nos vamos todos a... Yo lo que pasa es que no... En mi caso, no consumo absolutamente nada que esté procesado. Todo es coger, llegar a la tienda, comprarlo fresco. Compro fresco, no compro nada procesado. Antes compraba pizzas, ya no compro pizzas, no compro... Es que no compro nada que venga procesado. Es que no sé si hay algo que... No, es que no. A lo mejor puedo comprar algunas salchichas de estas, ¿cómo se llama? Un fuet de vez en cuando... Pero yo, no, en casa no entra ya, desde que estoy con el tema de la dieta y todo el follón, no, todo es cocinado fresco. Es, bueno, fresco. Los huevos son frescos porque están en el frigorífico, pero ya sabéis que los huevos van cargados de los pobres gallinas, están altas de tomar antibióticos para no caer enfermas. Y los huevos son inmortales. O sea, puedes tener los huevos fuera del frigorífico 8 meses que no les va a pasar nada. Es que no te pillas una salmonelosis ni queriendo. Ya, quiero ponerme enfermo de salmonelosis. No, eso no se va a producir. De todas formas, es que la caja de 24 huevos se va volando. En fin, chicos, chicas, aquí están estas dos moléculas. Una artificial, por supuesto. La otra hiper mega natural, porque estamos hablando del aceite del extracto del perejil. Tener cuidadito cuando lo compréis, porque yo sé que además también es posible comprar el extracto del perejil puro,
para echarlo en alimentación y condimento. No lo hagáis, no lo utilicéis, no lo utilicéis, porque las toxinas que lleva, seguramente eso no tiene que estar tratado de ninguna manera y es prácticamente imposible tratarlo. O sea, no compréis aceite de perejil, no compréis aceite de perejil, lo digo en serio, porque así os vais a ahorrar un problema, además, si lo usáis y veis que os da sueño o cualquier cosa, dejar de usarlo si os da tiempo y si no salís corriendo a urgencias, porque ese sueño viene causado precisamente por el volumen de toxinas que tiene este aceite. Ojito, cuidado, vuelvo a repetir. IFRA, que son algunas veces un poco laxos, dice que el menos 20%, así que yo os lo digo. Luego viene la Unión Europea y dice, no, hasta el 2% no hace nada en el ser humano. Vale, muy bien, pero yo no me la juego. Así que si IFRA dice una cosa, y ellos sí que lo habrán experimentado, vete a saber con qué, como para ponerme yo que no me pongo yo de conejillo de indias de nadie. En fin, señores míos, señoras mías, aquí está vuestro vídeo semanal y me despido ya. Muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, pichurrinas míos.